y voy a empezar a grabar ahí para que lo tengamos todo listo. Inmediatamente la solución de la prueba 2 y también les voy a tratar de pasar conceptos de colaboración, ¿ya? Para que se logre entender, porque en la prueba, como les dijera, en el ejercicio de preparación, cuando yo lo mandé, lo que estaba pensando es que ejercitaran ArrayList, porque evidentemente el arreglo con el JSP es a veces lo más difícil de poder tratar. No pensé en la colaboración, evidentemente, porque se supone, o yo asumía que era algo que ustedes ya conocían, pero vamos a ver un concepto de colaboración con un ejemplo muy simple, ¿ya? En el cual se va a lograr entender de manera, no sé si lo más simple del mundo, pero por lo menos se va a lograr entender el concepto para que lo puedan aplicar, ¿ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla. A todo esto ya cambié la fecha de la prueba. Ahí está, muchachos, para que la puedan ver. Ahí está, 19, ¿ya? Para que ustedes puedan adquirir este concepto y evidentemente poder realizar la prueba. Ya, miren, muchachos, empecemos por el comienzo. De acuerdo al ejercicio de la tipo prueba, ya, en el ejercicio tipo prueba yo les solicité a ustedes que, espérame, mensajito, que no estoy con doble pantalla, entonces no de nerdita, solo pido el compromiso para que lo podamos hacer. Ya, vamos a salir todos juntos de esto. Vamos a poder sacar, yo les voy a sacar la sección adelante. Solo el compromiso. Nada más que les pido el compromiso y pónganme atención y pregúntenme todas las dudas que tengan. Por favor, pregúntenme todas las dudas que tengan. ¿Ya? Ya, miren. El ejercicio tipo prueba que les mandé, que era preparación de la sumativa 2. Evidentemente tenía un par de conceptos que estaban antes, que era de manejo de arreglos, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a ver, se pedía agregar, actualizar, buscar y eliminar, ¿ya? Ahora, dentro de eso, y también se busca listar, por supuesto, dentro de eso, en realidad, lo que más cuesta cuando no se entiende bien el concepto del ArrayList es entender que hay una clase, el ArrayList lo que almacena es clases, una clase común y corriente. Y que esa clase común y corriente, ya sea de herencia o ya sea de o ya sea una clase objeto o una clase sin herencia, me permite a mí almacenar elementos de ese tipo, ¿ya? En este caso, en el ejercicio que se le solicitó no hay herencia como tal, ¿ya? Hay una composición de elementos. ¿Y qué implica la composición de elementos? La composición de elementos implica que un objeto se realiza y se construye a partir de otro, como por ejemplo una bicicleta. Si nosotros pensamos en una bicicleta, nos podemos dar cuenta que en realidad al dividir la bicicleta por sus partes tenemos hartos objetos. Miren, por ejemplo, para formar el objeto bicicleta, si yo lo quisiera programar, tendría que formar varios elementos, ¿ya? Vamos a hacer una clase Java común y corriente para poder explicarle el concepto más rápido. Bicicleta. Entonces, miren, cuando yo quiero hacer una clase bicicleta, si yo me pongo a pensar en qué es lo que contiene una bicicleta, la bicicleta como tal, voy a cambiarle el nombre a modelo, ya, la bicicleta como tal, ¿qué pasó? Rayos y centellas. Ya, ahí para que no tenga modelo ni package, modelo, ya. Entonces la bicicleta como tal se puede componer de varias cosas. Una de las cosas de las que nosotros podemos hacer es la bicicleta
evidentemente bicicleta, ¿ya? Pero la bicicleta dentro de sí tiene varios elementos que probablemente, de acuerdo a lo que he estado analizando de los mensajes que ustedes mandaron y de los problemas que lo aquejan, ustedes utilizaron una única clase para hacer las cosas. Por ejemplo, la clase de bicicleta podría tener un string con el tipo de asiento, un init con la cantidad de pedales, pero si ustedes lo tiran al mundo real, eso no es así. En el mundo real una bicicleta se compone por varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en la rueda de la bicicleta. Si nosotros tenemos una clase de rueda, ¿ya? Y esa clase de rueda de la bicicleta va a contener, por ejemplo, un double, va a tener el diámetro de la bicicleta, el diámetro de la rueda, ¿ya? Luego va a tener por ejemplo, un int, va a tener la cantidad de rayos que tiene la rueda, ¿ya? Y va a tener quizá una descripción con un string del material que compone la bicicleta, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ese concepto, nosotros vamos a generar los constructores y vamos a generar los métodos get y set correspondientes para poder manejar la bicicleta. Pero, o las ruedas, mejor dicho, pero las ruedas son componentes de la bicicleta. Entonces, por ejemplo, la bicicleta posee una rueda, que puede ser un private rueda, ¿ya? Rueda delantera. Y lo que estoy haciendo ahí es indicar que la bicicleta tiene un componente que es de tipo objeto rueda. Entonces, rueda está colaborando con bicicleta para poder realizar la composición de este mismo, ¿ya? Entonces, yo tengo rueda delantera, rueda trasera, ¿ya? Y evidentemente con rueda delantera y rueda trasera ya estoy formando parte de la bicicleta por medio de la colaboración de clase. Porque rueda está colaborando para poder realizar la composición completa de la bicicleta. Además de eso, la bicicleta puede tener otro tipo de clases, como por ejemplo el marco, ¿ya? El marco de la bicicleta también tiene sus características propias, como por ejemplo el tipo de marco. Aquí vamos a colocar un private, o vamos a colocar el peso del marco, double peso, ¿ya? Vamos a colocar el color del marco, y existe otro concepto, pero no se los voy a pasar, o quizás sí lo vieron. ¿Los enumeradores alguna vez les suena? ¿Lo han escuchado, muchachos? No, ya. Ya, dígame. No iba a decir que no. Ah, ya. No lo hemos escuchado. Ya, mira, los enumeradores son un tipo de elemento que existe en la programación orientada a objetos que nos permite a nosotros generar elementos, valga la redundancia, que tengan una cantidad limitada de opciones para colocar las cosas. En realidad los enumeradores también los hemos utilizado. Y es más, los hemos utilizado en el bin mensajero. Cuando nosotros vamos al bin mensajero, que vimos hace un tiempo atrás, y vamos al log y decimos log.warning o log.sever, en realidad lo que estamos haciendo ahí es colocar o seleccionar una opción de acuerdo a un elemento que nos tiene opciones limitadas, ¿ya? Y un enum hace eso. Entonces, miren, vamos a hacer en nuestro modelo bicicleta, para ejemplificarlo de mejor forma, un enumerador
ya que nos va a permitir tener cierta cantidad de opciones solamente en nuestro, por ejemplo, tipo de marco, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de marco. El marco de aluminio, vamos a tener tres, porque ahora hay hasta de bambú. Vamos a tener el marco de aluminio, el marco de acero y el marco de bambú, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un enumerador. De hecho, es más, si nosotros hacemos clic derecho aquí, nuevo, ¿ya? Vamos a otro. Y dentro de los elementos de Java que nos van a aparecer aquí, nosotros tenemos el Java enum, ¿ya? Entonces, hacemos siguiente, vamos a llamarlo tipo marco. Le vamos a dar terminar. Y lo único que diferencia el enumerador de una clase o una interfaz es que dice public enum. Y el tipo de datos que compone, en el fondo, es los elementos que se precisan para poder realizar la inserción de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el enum que va a ser, ya les dije, de tipo aluminio, coma, va a ser de tipo acero, coma, va a ser de tipo bambú, ¿ya? Y vamos a colocar hierro. Profe, la Bueno, imagen va con retraso. chuta, ya, eso sí no puedo controlarlo, no tengo cómo. Pero, ¿se ve el enumerador o no? Sí, Ya, perfecto. Váyanme comentando, muchachos, mientras más dinámico sea esto, mejor para todos, ¿ya? Ya miren, cuando tengo el enumerador en este caso lo único que hace es describir elementos que nosotros vamos a utilizar para dar opciones de datos. En este caso tengo un enumerador que se llama tipo marco, que tiene 4 datos. O sea, voy a permitir que existan única y exclusivamente 4 elementos en el tipo del marco, que va a ser o marco de aluminio, o marco de acero, o marco de bambú, o marco de hierro. Solo esos. ¿Ya? Por ejemplo, si habláramos de una persona, la persona en realidad tiene un enumerador. Si quisiéramos describir una persona, que podría ser el enumerador del sexo, donde podríamos indicar que el sexo es masculino, sexo femenino o indefinido, ¿ya? Para casos de sexo registral no, pero los otros tipos de sexo ahí depende de un montón de factores, pero para sexo registral tendríamos solo eso, masculino, femenino o indefinido, ¿ya? Entonces, el enum es un elemento que a mí me permite indicar un límite de cosas que yo puedo hacer. Si yo, por ejemplo, digo que el tipo de marco de la bicicleta es o de aluminio o acero o bambú, no hay otra opción a la que yo pueda acceder. Son solo esos. ¿Para qué me ayuda? En realidad, para varias cosas. Por ejemplo, yo podría hacer que un select desplegara solo los elementos que yo tengo en un enum y ese enum, evidentemente, solo tendría esas 4 opciones. Yo elegiría o acero, o aluminio, o bambú, o hierro. Y lo demás no habría cómo hacerlo porque estoy recibiendo un tipo enum, ¿ya? Y el enum no permitiría que se ingrese otro dato. Entonces, como tipo marco es un tipo enum y estamos hablando de una propiedad de marco, yo en marco puedo decir, ¿sabes qué? Voy a generar un elemento privado de tipo marco, ¿ya? A la cual voy a llamar tipo, ¿ya? Marco tipo aluminio, marco tipo hierro, marco tipo acero, etc. Y esto me va a permitir a mí solo elegir entre las 4 opciones del enumerador. Ya, de hecho, por eso se llama enumerador, porque enumera las opciones que yo tengo permitidas, ¿ya? Entonces, teniendo el marco, ¿ya? Yo ya puedo decir que más o menos tengo descrito el objeto que estoy eh, tratando de diagramar y el constructor, los get y los set correspondientes, y ya puedo integrar el marco, que es otro objeto que va a colaborar con bicicleta, al desarrollo de bicicleta, ¿ya? Indicando que la bicicleta también tiene un marco y que evidentemente va a ser un objeto, ¿ya? Entonces voy a la clase bicicleta y digo bicicleta tiene un marco y este marco ya
Se va a llamar marco bicicleta. Entonces, en este momento, la clase bicicleta tiene una colaboración con dos clases. Y yo puedo hacerlo con todas las clases que quieran, muchachos. Todo depende hasta donde llegue mi imaginación. Porque, por ejemplo, podríamos hacer la clase cadena, para decir cuántos eslabones tiene, de qué tipo son los eslabones de la cadena, etc. La clase pedales, la clase frenos, la clase, etc. Podemos agrandar todo lo que queramos, ¿ya? Pero básicamente, cuando nosotros estamos hablando de colaboración de clases, lo que estamos hablando es de esto. Estamos hablando de un objeto que para construir su funcionalidad y que él tenga sus atributos depende de otros objetos que lo ayuden a poder realizar su construcción. Valga la redundancia por la palabra construcción. ¿Ya? En realidad, si ustedes se ponen a pensar, están utilizando colaboración de clases desde hace mucho tiempo, sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes en programación orientada a objetos, estos ejercicios estoy seguro que sí lo hicieron. ¿Ya? Cuando ustedes en programación orientada a objetos, por ejemplo, hicieron la utilización de un string. El string es una clase. Y es una clase que está ayudando a otra clase para poder realizar la composición de sus elementos. ¿Ya? En el ejemplo delante, con el asunto de las fechas. La fecha también es una clase. Y es una clase que también nos está ayudando a hacer colaboración para decir que este objeto, por ejemplo, una persona tiene una fecha de nacimiento. Para establecer la fecha de nacimiento requiero de la ayuda de la clase date para poder guardar una fecha. O, por ejemplo, cuando ustedes hacían el main. Cuando ustedes hacían la aplicación de consola, para que la aplicación de consola funcionara, ustedes tenían que llamar a otras clases, ¿cierto? Dentro del método main, ustedes realizaban el llamado, por ejemplo, a, no sé, es como el ejercicio de los arreglos. ¿Ya? Profe, tengo problemas con la luz para que no me deje. No, tranquilo, Iván. Eh, yo me fijo en la asistencia de la reunión. Evidentemente, si te desconectas en este momento, igual vas a quedar presente porque en algún momento estuviste en la reunión. ¿Ya? Entonces, la colaboración de clase, muchachos, a grandes rasgos y en un ejemplo simple, consta de eso. Consta de la capacidad que una clase tiene de poder ayudar a otra. ¿Ya? Profe, el string como arreglo de char, eso es como una clase colaborativa. Efectivamente podríamos tomarlo como una clase colaborativa. Ahora, teniendo en cuenta que el char es un dato primitivo, si fuera character, que es el objeto de char, sería un ejemplo mejor, pero sí, efectivamente lo podríamos tomar así. Porque para construir una string, nosotros requerimos de un arreglo de chars. ¿Ya? Pero en la prueba, el categoría era una clase. Igual como era rueda o igual como era marco. Y producto era una clase que requería la colaboración de categoría, al igual como bicicleta requiere la colaboración de rueda y de marco para poder construirse. ¿Ya? Profe, Cuénteme, Bernardita. entonces, ¿cuál es la diferencia con la herencia? Mucha, porque a diferencia de la herencia, cuando nosotros estamos hablando de una colaboración de clases, nosotros no estamos diciendo que esa clase es del mismo tipo que la otra. Por ejemplo, en la clase animal, cuando estoy haciendo la clase mamífero como hijo, y después estoy haciendo la clase canino como hijo de mamífero, cuando digo que mamífero es hijo de animal, lo que estoy diciendo al extenderlo es que el mamífero es un animal. Es más, muchas de las confusiones que se generan en programación orientada a objetos con la herencia es justamente porque se utiliza el concepto herencia. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo no es herencia, es algo que se llama especialización de clase. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el ejercicio Sí, nos aparecía la clase categoría y la sí, clase producto. Y efectivamente. producto, dentro de producto existía categoría. Sí, Entonces, según lo que nos enseñaron el semestre pasado, ajá, producto pertenecía a una categoría. Entonces, producto
era como el hijo de la categoría. No. Mira, piensa lo siguiente. Entonces, por eso no logro, o sea, entiendo de que lo podría hacer de esta forma, Ujú. pero no logro cuándo aplicar la herencia y no logro entender cuándo aplicar la herencia y cuándo no. Mira, es más fácil de lo que crees si es que tienes un diagrama de clase que te guíe. En este caso había un diagrama de clase. ¿Y cómo puedes saber si hay una herencia o no? En realidad, porque cuando es herencia, no puedo colocar el elemento como un atributo de la clase. Por ejemplo, no puedo hacer, si estamos hablando de una clase mamífero, no puedo hacer que la clase mamífero sea un atributo de la clase, perdón, que la clase mamífero exista un atributo de tipo animal. Eso no se puede hacer porque el mamífero como tal es un animal, por lo tanto tiene sus valores. Eso se llama, tiene otra terminología, ¿ya? En este caso, como categoría, es un elemento que está descrita como un atributo. Esa es la mejor guía para entender que ese elemento no es herencia. Porque al ser herencia, no lo puedo colocar como atributo. No tiene sentido. Porque de hecho, en ese momento, el mamífero, como yo le estaba comentando, es un animal. Entonces, como es un animal, no tiene ningún sentido tener un atributo de su mismo tipo. ¿Ya? Por eso es que el término herencia confunde harto. No es herencia el término correcto. ¿Ya? Eso es un término que se sacó del inglés y en inglés significa algo ligeramente distinto al español, pero que hace una gran diferencia. Eh, la herencia aquí en español tendría que traducirse como especialización. ¿Ya? Entonces, es la capacidad que yo tengo de, a partir de una clase, especializarlo en una que haga algo más complejo. ¿Ya? Y a partir de eso, como es una especialización de la clase, se habla de que la clase que está especializando es la misma clase que la que, o es la misma clase base, ¿ya? Pero con una mejora. Entonces el concepto de herencia en programación se basa en eso. Sí, lo que pasa es que Ujú. el semestre pasado los ejercicios que hicimos siempre se aplicaba para heredar los atributos de la clase padre. Claro, Y acá en este diagrama que nos presentaban también estaba heredando los atributos de la es que clase hay padre. una diferencia con eso, mira. Hay una diferencia que probablemente no esté dentro del diagrama que les enseñaron, pero las flechas no quieren decir que esté heredando siempre, ¿ya? A ver, déjame sacar el Paint. El Paint es mi fiel compañero en este sentido, ¿ya? ¿Y alguna vez ustedes instalaron el BlueG, muchachos? Consulta. Yo sí, pero no estudiando en el INACAP. Ya, ok. Miren, los que tuvieron la oportunidad de hacer código con BlueG se habrán dado cuenta de algo que es súper interesante. Ya que cuando nosotros estamos haciendo, sí, en el Duoc lo ocupan harto por lo mismo, porque así es más fácil entender el diagrama de clase, ¿ya? Y el diagrama de clase lo está penando ahora, ¿no? Porque estoy cachando, parece que no lo vieron el semestre pasado. Sí, ahí César me está diciendo que nunca vio el... Ya, miren. En el diagrama de clase, cada una de las cosas tiene un significado específico, ¿ya? Cuando yo en una clase, disculpen lo feo que iba a hacer el dibujo, pero es para explicar. Cuando yo en una clase tengo una flecha de este tipo, así, esto es herencia. Cuando yo en un diagrama de clases tengo una flecha de este tipo, ¿ya? Y de hecho la mayoría de los diagramas lo tiene punteado ahora,
Cuando tengo una flecha de este tipo, esto es dependencia, o sea, colaboración. ¿Ya? Entonces, esto es herencia, esto es dependencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una diferencia con la otra? Lo que le estaba explicando. Yo tengo aquí el animal y yo tengo aquí el mamífero. Entonces, ¿el animal es un mamífero? Sí, el animal es un mamífero. En cambio, aquí yo tengo la rueda y aquí tengo la bicicleta. Profesor, de que lo interrumpa. Sí, cuéntame, dime nomás. Lo que pasa es que viendo el ejercicio de la prueba, Ujú, producto y categoría está con flecha lineal. Entonces, según lo que nos está diciendo, sería herencia. No, 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 no. Porque no es la flecha lo que importa, es esta. Es Espérame, si que no está veo. Espérame, como espérame. un triángulo, y no te preocupes. Ah, ya. Es como si está como un triángulo o si está así. Si está como un triángulo es herencia, sí o sí. Si está así es dependencia. Ah, entonces no es punteado. Es que O por es eso te digo, dos. por eso digo, en algunos ejemplos ahora se está utilizando punteado. ¿Por qué? Porque además de lo anterior, existe eh, algo que se llama, al igual que en las bases de datos, la cardinalidad de las clases. ¿Ya? Y, Sí, más por que ej- nada, no es por porfiarle, no, no, es más tranquila, que si nada estamos, para saber cómo usted, de acuerdo al diagrama que está en la prueba, cómo usted ¿Mm? identifica una de la otra, porque yo, como le digo, según lo que nos explicaban, para mí ¿Mm? esto era herencia. Sí, po. Por eso estoy explicando esto, porque entiendo que aquí hay una confusión. Entonces, mira, si está punteado o no en este caso, la herencia siempre va a ser así, ¿ya? Porque significa sí o sí hay una clase, es otro tipo de clase. En cambio, en el asunto de la bicicleta tiene algo, y por eso es que utilicé el ejemplo de la bicicleta, que al igual que las tablas de la base de datos se llama cardinalidad, ¿ya? Entonces, esta también tiene una dependencia de cero o varios a alguna cosa. Cuando hay una dependencia de cero, o sea, no es 100% dependiente de la bicicleta, como por ejemplo con la corneta, pensemos en esa cuestión que tenían los carteros anteriormente. eh, Vamos a poner con el timbre mejor, suena más bonito. ¿Ya? El timbre de la bicicleta no es algo necesario, es algo optativo. Por lo tanto, aquí puede haber una dependencia de cero desde el lado de la bicicleta, porque no es necesario. Entonces, cuando es cero, es punteado. Cuando esto es obligatorio, como la rueda es obligatorio, es continuo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro en el fondo. Brian dice, profe, ¿tiene algo que ver con los include y los extends? El extend es herencia y el include es, sí, el include vendría a ser dependencia, algo similar. Entonces, así se diferencian también, ¿ya? Todo va a depender de qué tipo de diagrama de UML estemos utilizando para describir la clase, pero siempre está este elemento del tipo de la flecha es infalible, eso no cambia. No importa si estás viendo cardinalidad o no. Cuando es un triángulo completo el que finaliza la flecha, es herencia. Cuando es por decirlo de alguna manera, un triángulo sin la base, o sea, una flecha común y corriente normal, eso es dependencia. Y hasta el momento eso no ha cambiado. Ya, y entonces el que sea obligatorio o opcional lo dice la línea de la flechita. Si es continua es obligatoria y si es punteada es opcional. Normalmente es así, a Ya. menos que te indiquen la cardinalidad directamente, igual que en una tabla, que hay algunos que lo colocan así, 0 a muchos o 0 a 1. ¿Ya? Si te indican la cardinalidad, no necesariamente la línea te dice si es obligatorio o no. ¿Ya? Por eso es que es importante fijarse en esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, esto sería un 0 muchos. ¿Por qué? Porque debería ser un 1 muchos. ¿Ya? Una bicicleta tiene muchas ruedas y las ruedas pueden ser a una bicicleta. ¿Ya? En cambio, el timbre es 0 a 1.
¿Por qué? Porque una bicicleta podría no tener timbre, pero un timbre sí tiene que estar en una bicicleta. Ya entonces ahí va la diferencia, igual que las tablas de la base de datos, por lo menos para las líneas punteadas, ¿ya? Y para las cardinalidades. Pero lo infalible siempre será eso, esto. Esto siempre será lo que dice si es herencia o es dependencia. ¿Se entiende la idea? Se me cortó el internet. Ah, no. Ya. Ya no entiende. Patricia también. Bernardita. Sí, perfecto. Ya. Sí. La colaboración dependencia es lo que necesitas para formar una clase a partir de otra. Como el ejemplo de la bicicleta que estábamos viendo recién. En el ejemplo de la bicicleta, ya, nosotros estamos formando una bicicleta a partir de la creación de otras clases. La clase rueda para establecer la rueda delantera, la clase rueda para establecer la rueda trasera y la clase marco para establecer el marco de la bicicleta. Esos elementos son lo que componen bicicleta, por lo menos en este ejemplo chiquitito. Estamos hablando de una bicicleta que no tiene ni manubrio, pero eh, evidentemente el manubrio debería ser un objeto que yo pudiera construir, el sillín debería ser un objeto que yo pudiera construir, ¿ya? Y que eso hace que yo pueda construir otro objeto, ¿ya? ¿Por qué es dependencia? Porque para construir bicicleta dependo de que exista este otro objeto en instancia. Por eso se habla de colaboración o dependencia. Profe, Cuénteme. a eso yo me refería, es lo que necesito para la bicicleta. Por supuesto que sí. No es propiamente tal la bicicleta, porque rueda puede ser cualquier cosa, marco puede ser de cualquier otra cosa. Efectivamente. ¿Ya? Okay. Entonces es para construir la bicicleta. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que estábamos viendo del ejercicio, ahora podemos entender que para construir un producto, yo necesito la clase que categoriza el producto. Y por eso está categoría. Porque categoriza, valga la redundancia, el producto que yo estoy tratando de hacer. Una bebida, un producto químico, un producto alimenticio, un producto médico, etc. ¿Se entiende? Perfecto. Ya, entonces, ya entendemos el concepto de colaboración. Ya podemos separar el concepto de colaboración con el concepto de herencia, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Ya podemos pasar al resto. ¿Ya? Entonces, veamos ArrayList. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una bicicleta, tenemos una rueda, tenemos un tipo marco, ¿ya? Y recuerden que esto lo estoy haciendo en consola para hacerlo más rápido nomás, muchachos, pero es total y absolutamente extrapolable hacia la aplicación web, ¿ya? La única diferencia es que en vez de pedirlo por consola, lo pedimos por JSP, ¿ya? Pero es extrapolable a una aplicación web. Ya, entonces, miren, yo en el ArrayList funciona de acuerdo a herencia y polimorfismo, ¿ya? El ArrayList a mí me permite poder hacer la lista, la agrupación de punteros de memoria, y eso es re importante. El ArrayList normalmente se utiliza para colocar objetos, ¿ya? No solo para datos primitivos. De hecho, si nosotros colocamos un string, lo que estamos haciendo es colocar objetos, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto, yo en el ArrayList, para poder utilizarlo, tengo que utilizar el import java.util.arraylist. ¿Ya? Entonces, yo puedo realizar en el ArrayList
Bueno, evidentemente voy a importar el modelo para poder llamar a la bicicleta. ¿Ya? Import modelo. Punto asterisco en este caso. ¿Ya? Ya, entonces, teniendo esto, yo puedo hacer una array list que almacene los elementos de la bicicleta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo array list de tipo bicicleta. Es igual lista bicis. Es igual a new array list. ¿Ya? Y en el fondo lo que estoy haciendo yo aquí es indicar que estoy creando una array list de tipo bicicleta. Ahora, esto yo también lo puedo hacer afuera, ¿ya? Ahí la única diferencia es que tengo que, o como tipo de datos, porque también funciona como un tipo de datos, ¿ya? Y yo lo puedo colocar como público o como privado dependiendo de las necesidades que tenga. En el ejemplo de la prueba, en lo que se solicita la prueba, se solicita que sea un tipo de dato privado, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si lo quisiera hacer privado, tendría que ser wait array list bicicleta, lista bicis, ¿ya? Y ahí lo almacenaría como un elemento privado. Y por eso es que pide el get productos, ¿ya? Para yo, por el medio del get productos, obtener el arreglo de bicicleta y no de otra forma, ¿ya? Entonces, en este caso, como el main es un elemento estático, si yo quiero utilizar el array list de bicicleta de manera fácil, tengo que también colocarle el estático. En este caso eso no lo pide el ejercicio, pero lo voy a hacer así en esta ocasión para que se pueda entender mejor, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo para poder realizar el ingreso de una bicicleta? Evidentemente, como la bicicleta se compone de otros elementos, primero tengo que crear los elementos que van a ser parte de la bicicleta para poder ingresarla. Entonces, en este caso, voy a colocar un marco, M1 es igual a new marco. Lo voy a colocar así nomás, muchachos, solo para que podamos entender el concepto. ¿Ya? Le puse red, era rojo. Ya, entonces, fíjense que marco me pide tres datos. Primero, el peso que va a tener el marco, el color que va a tener el marco y el tipo de marco que yo voy a utilizar. Entonces, aquí yo digo el peso que va a tener el marco, pensemos que va a pesar 4 kilos, el color del marco que va a ser rojo, y aquí me dice el tipo de marco, y fíjense, aquí funciona y es tal cual como lo habíamos hecho con el log. Si yo coloco aquí tipo marco, y le coloco punto, me va a decir, mira, tienes disponible acero, aluminio, bambú, hierro. Y un método evalueo que si que tú quieres escribirlo a mano, lo puedes escribir a mano. ¿Ya? Y puedo obtener los valores como si fuera un arreglo de tipo marco. ¿Ya? Pero en este caso normalmente yo lo utilizo solo para poder describir algo. El sexo, el tipo marco, el tipo de motor, etc. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle que va a ser de aluminio. ¿Ya? Lo mismo pasa con la rueda. Voy a colocar la rueda delantera, que es igual a new rueda. ¿Ya? Y la rueda también me pide un par de elementos. Me pide el diámetro, que la rueda va a ser de 26, 22 pulgadas, no, 24. ¿Ya? Va a tener 26 rayos. Y el material, como este caso es un string y no es un enumerador, yo le puedo colocar lo que quiera. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene el string, pero también la desventaja. ¿Por qué? Porque al colocarle lo que quiera, yo tengo que validar más cosas para que vea si el dato es coherente. En cambio, con un enum, simple y sencillamente digo, esto es aluminio, esto es acero, esto es bambú, esto es qué cosa, y a partir de esos valores limitados, yo puedo decir si es esto o no, esto no es. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia que tiene el enum y la ventaja que tiene. Pero nada me impide colocar un string, y en este caso, el string es que lo que era lo que estaba colocando, el material. ¿Ya? El material de la rueda es aleación.
La rueda de aleación, la mansa rueda que tiene que ser. ¿Ya? Y voy a colocar la rueda trasera con las mismas descripciones. Entonces, habiendo creado el marco, habiendo creado la rueda delantera y rueda trasera, yo recién ahí puedo entrar a construir la bicicleta. Ahora, evidentemente mi bicicleta no tenía constructor, get ni set, así que no la puedo construir en este momento, por lo tanto tengo que hacer la construcción del constructor con parámetros y los get y los set. ¿Ya? Y ahí tengo mi bicicleta ya formada completita. Y voy a generar el toString también para que me muestre algún dato cuando lo llame. Entonces, generar toString con los datos de la bicicleta. Ya. Entonces, ya teniendo la bicicleta, la rueda delantera, la rueda trasera y el marco, yo simple y sencillamente voy y genero mi bicicleta. Bicicleta, bici 1 es igual a new bicicleta. Las características que yo tengo definidas. Y recién ahora que yo ya hice la colaboración y coloqué el dato, puedo almacenarlo en el ArrayList. Lista bici. Punto add. Y agrego la bicicleta. ¿Ya? Y para recorrerlo, puedo utilizar un for each. ¿Ya? Y en el for each yo digo, voy a recorrer una bicicleta o todas las bicicletas que tenga la lista. ¿Ya? Bicicleta. Ok. Puntos. Lista bicis. Y digo, voy a imprimir lo que tiene el toString de la bicicleta que estoy recorriendo en este momento. ¿Ya? Entonces, la gracia del ArrayList es que a mí me permite almacenar clases. Almacenando clases, yo puedo realizar también la categorización, por decirlo de alguna manera, de lo que yo estoy almacenando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo lo hago con una línea de herencia, esto vendría a ser, por ejemplo, si tuviera la herencia de animales, que de hecho creo que no les mandé el código, ¿no? No les mandé. Ya les voy a mandar el código que estábamos haciendo en la clase pasada, que le estaba explicando la interfaz. ¿Ya? Y ahí también hay un ejemplo de ArrayList, donde el ArrayList está recibiendo un elemento de tipo animal. ¿Ya? Y el elemento de tipo animal me permite almacenar caninos, perros. ¿Por qué? Porque son parte de la línea de herencia del animal, porque son especializaciones y por lo tanto son animales. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, el ArrayList a mí me va a permitir realizar el ingreso de clases y ojalá lo pudiera utilizar para hacer división de lo mismo. Por ejemplo, en un ArrayList tengo toda la línea de los animales, en otro ArrayList tengo toda la línea de los vegetales. Y como tengo todas las líneas de ambos hijos, cuando quiera preguntar por ArrayList de vegetal, pregunto en el ArrayList de vegetal. Cuando quiera preguntar por algún animal, pregunto en el ArrayList de animal. Ya, por ejemplo, quiero listar todos los perros, en el array de animal pregunto por las instancias de perro y me muestra todos los perros. En el ArrayList de vegetal quiero saber todos los robles y tomo la línea de el ArrayList de los vegetales, pregunto por todas las instancias de robles y me muestra todas las instancias de robles que hay insertado en mi arreglo. ¿Ya? Entonces la gracia es esa, poder almacenar objetos. Ahora, esto es un limitador. Eso quiere decir que dentro de la línea de herencia en la que yo tengo un ArrayList, solo puedo almacenar elementos hasta ese punto de la herencia. ¿Cómo se los puedo demostrar? Recuerden lo siguiente, muchachos. Todos los objetos en programación son son hijos de object. Entonces, si yo trato de agregar un objeto, esto me arroja un error. ¿Por qué? Porque no es parte de la línea de herencia. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si yo trato de almacenar un string.
¿Ya? Si yo trato de almacenar un string aquí, en vez de un objeto, también se me va a caer, porque no es parte de la línea de herencia. Entonces, lo que yo coloco entre los diamantes es un limitador que me indica a mí, solo hasta ese punto de la herencia se va a permitir el ingreso. Más arriba de eso o de otra línea de herencia no se va a permitir el ingreso de ningún dato. ¿Se entiende la idea? Bernardita, Yasna, Jeremy. Yo estoy meditando cómo hacerle la pregunta. Dele nomás. Profe, Sí, yo cuente. tengo una consulta, pero por otra cosa, ¿el constructor cómo lo llama? ¿Clip derecho o clip izquierdo? Para que se haga solito, ¿Mm? coloco Alt Insert. Alt Entonces, insert. sí, entonces, por ejemplo, estoy en la clase, rueda, por ejemplo, y lo coloco en alguna parte donde quiera construirlo, coloco Alt Insert y me aparece el Generate. O hago clic derecho y debería aparecer aquí, reestructurar. Aquí también se puede hacer, si le colocamos introducir, entonces se pueden introducir variables, pero el Alt Insert es lo más rápido. De hecho, había otra forma más de hacerlo, que era Insert code, profe, igual, creo. Insert Code, efectivamente, sí, estaba buscando el nombre en español, pero no lo encontré. Insert Code es lo mismo. Si hago clic en Insert Code, me aparece exactamente lo mismo. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, tienes esas dos alternativas. Y puedes generar los métodos get y los set, puedes generar los constructores, puedes generar el toString. Evidentemente, después, si hay que hacer algún cambio, hay que hacerlo, porque estamos generando una estructura común. Y no siempre vamos a necesitar esa estructura común, pero te ahorra bastante trabajo, harta pega. Sí, gracias, profe. De nada. Ya, lo que pasa es que revisando el documento de la prueba, la forma en la que se están agregando los productos Ujú. es un new producto y luego una new categoría también. Sí, es lo mismo que hacer esto, Bernardita. Mira, voy a Pero agregar. acá usted dijo que daba error, entonces no entiendo por No, qué. no. Lo que da error es colocar dentro de la línea de herencia un elemento distinto. Pero lo que pasa con el new producto y con el new. Con el. Mira, yo puedo hacer lo siguiente: lista bicis.add, porque en realidad nosotros no necesitamos generar. Para almacenarlo dentro de un arreglo necesitamos generar esta referencia. Nosotros lo podemos hacer directamente. Lo podemos hacer así. Ah, es que eso le quería preguntar porque si era necesario hacerlo de la forma en que usted lo indicó ahora o se podía hacer de la otra forma directamente, porque entiendo el hecho de poner new bicicleta y poner los datos de la bicicleta ahí y todos los componentes en definitiva. Pero quería Sí, se saber si puede. había alguna diferencia entre hacerlo directamente ahí en la lista o tenía que necesariamente crear objeto por objeto en la parte superior. No, la diferencia es que no vas a tener esta referencia para manejarla, pero la mayoría de las veces que lo hacemos así es porque no necesitamos esa referencia, ¿ya? Entonces Ya. lo puedes hacer así, y como tiene el new categoría dentro, tiene el new categoría porque, por ejemplo, en este caso de las bicicletas, nosotros necesitamos crear un marco, una rueda delantera y una rueda trasera, ¿ya? Entonces en ese sentido es lo mismo que yo colocar aquí new rueda, dar a los objetos aquí mismo también de la rueda, ¿ya? Y lo mismo con la rueda trasera, new rueda, voy a colocar los mismos datos, y new marco, ¿ya? Eso funciona porque, por ejemplo, en bicicleta. Ahí está. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo estoy haciendo aquí es, espérame que me está lanzando un pequeño problema. Rueda marco, claro, me comí aquí un paréntesis. Ahí está. Rueda marco, new rueda, no rueda, new marco.
Acá está. Tengo new rueda. Tengo new marco. Y aquí me estoy comiendo un paréntesis. Ahí está. Este paréntesis me falta. Ahí está. Ya. Entonces lo mismo. Entonces estoy generando la instancia, nueva instancia de rueda, una nueva instancia de rueda y una nueva instancia de marco. Y eso lo estoy almacenando en el constructor de la nueva instancia de bicicleta y automáticamente e inmediatamente lo estoy guardando en el arreglo que almacena bicicleta. Entonces lo puedo hacer así sin ningún problema. La única diferencia es que no voy a tener una referencia a la cual poder acceder hasta recorrer el arreglo nuevamente. ¿Se entiende la idea? O sea, no los voy a tener identificados como con un nombre propio. Claro, pero si yo lo quisiera recorrer y después obtener, es simple y sencillamente cosa de recorrer el arreglo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, yo puedo acceder a los dos ítems que acabo de crear. Mira, vamos a colocarle run a la aplicación, ejecutar. Y ahí nos va a aparecer nuestra salida. Y ahí aparecen los dos objetos. ¿Ya? Ahí está el objeto de bicicleta 1, que es el primero. Y ahí está el objeto de bicicleta 2, que es el segundo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aparecen esos números? Porque está representándose el hashcode del elemento. Porque no modifiqué el toString, solo modifiqué el toString de la bicicleta para que se mostrara, pero no modifiqué los demás. ¿Ya? Pero, como puedes observar, ahí están los otros dos objetos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, preguntar por una bicicleta que tuviera marco de tipo aluminio, yo lo puedo preguntar aquí y obtener su referencia. ¿Ya? Simple y sencillamente preguntando, por ejemplo, if b.get marco bicicleta igual a marco punto aluminio. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer con eso es espérame. Marco, tipo marco bicicleta punto entonces voy a preguntar por el tipo de marco de bicicleta y si este tipo de marco es de aluminio me va a imprimir solo los datos de aluminio. Entonces si ahora yo ejecuto esto me va a retornar uno solo, no los dos, ¿ves? Uno solo. ¿Por qué? Porque solo uno de los dos tiene el tipo de marco de aluminio. Entonces, de la misma forma, yo podría decir, ok, ¿sabes qué? Quiero rescatar la bicicleta. Oh, ahí sí, bicicleta. Y lo dejo como nulo. ¿Ya? Y aquí en vez de colocar el system.out.println, digo que si es marco de aluminio, lo almaceno en C. Y digo que la instancia de C que está afuera va a ser igual a la instancia de B que estoy recorriendo en este momento. Y luego simple y sencillamente imprimo por pantalla el resultado de C. ¿Ya? Y al ejecutarlo, me imprime el marco de la bicicleta o la bicicleta que tiene un marco de aluminio. ¿Se entiende la idea? Sí. Maravilloso. Muchachos, nos alcanzó el tiempo, pero quisiera saber, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algo que necesiten? Que no haya quedado claro con el ejemplo. O sea, evidentemente la práctica se necesita, pero del concepto como tal, ¿hay algo que no haya quedado claro? Profe, yo tengo una duda. Cuénteme, yo. Resulta que yo ya hice la tabla, ¿sí? Pero Ujú. tengo un tema con la categoría. ¿Qué Porque pasó? cuando me traigo el array list y Ujú, yo hago un scriptlet en el JCP y me ujú. traigo toda la lista. Pero Sí, cuando le doy punto categoría, me trae todo lo que está dentro de la categoría, más no me trae el único valor que necesito, que es la descripción. ya. Entonces lo que yo hice fue un stent entre producto y categoría, ¿ya?
para que no me generara ese error y me trajera solo la descripción. No. Ya, mira, lo que pasa, John, es que cuando tú hiciste el array list, lo recorriste directamente, ¿cierto? Y te mostró el dato completo, ¿o no? Sí, me muestra todo lo que tiene dentro de la categoría, más no me muestra solo Pero la descripción. la pregunta es la siguiente. El toString de la categoría, ¿tú lo modificaste para que mostrara todos los datos? No, ¿O lo creaste mostrando todos los datos de la clase? lo creé mostrando todos los datos de la clase. Es que ese es justo el detalle. Cuando nosotros no le decimos al elemento en el ArrayList qué es lo que tiene que mostrar, muestra todo el dato que está escrito en el toString, ¿ya? Entonces tienes dos formas fáciles de resolver eso. La primera es indicando en el toString que lo único que quieres obtener es la descripción, o sea, retornando la descripción solamente, o cuando en el for que está recorriendo el ArrayList, indicar que cuando llegue o el dato que tiene que mostrar en categoría, tiene que ser categoría, o C, depende cómo se llame la instancia, punto get categoría. Y así lo puedes arreglar. Ya, ok. Carlos dice, profe, la prueba usé una list y una interfaz con un new ArrayList y no tuvo problema para meter datos. ¿Ya? ¿Debería cambiar ArrayList? ¿Cuál es la diferencia? Ah, buena pregunta. Mira, lo que pasa es que la list es una interfaz, ¿ya? Y las interfaces agrupan elementos por tipo de comportamiento. Lo habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? Entonces, para efectos de la prueba, de lo que tiene que hacer, es lo mismo, porque la list tiene todos los métodos necesarios de tipo abstracto que tiene ArrayList, por lo tanto, los puedes utilizar sin problema. Ahora, la diferencia es que cuando tú colocas ArrayList es igual a new ArrayList, estás manejando directamente el objeto, ¿ya? Con sus atributos y sus métodos que están públicos, ¿ya? Entonces, si hay algún atributo que quisieras manejar y lo hiciste como lista, o sea, como list, no lo podrías hacer porque la lista como tal, al ser una interfaz, normalmente no posee esos atributos, ¿ya? Pero es básicamente para eso. Para todo lo demás, como por ejemplo para agregar un elemento, para editarlo, para eliminarlo, da lo mismo si lo colocas como list o lo colocas como ArrayList. Funciona exactamente igual. Porque en el fondo lo que está haciendo es un polimorfismo con su interfaz. Y como la interfaz posee todos esos métodos, funciona sin problema. De nada. Profe, con lo que vimos hoy día, entonces, la parte de la prueba, lo que es el ítem 2, ya el tema de la categoría producto y servicio, ya lo podríamos resolver. Sí, porque con lo de la clase pasada también que vimos herencia y polimorfismo, la parte del servicio se entiende que es la interfaz. Y con los de hoy se entiende, por lo menos en grandes rasgos básicos, que estamos hablando de una lista y estamos hablando de colaboración. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que hay otra que se llama Java Interface y que se llama y tiene por nombre servicio local. Sí, eso lo vimos en la clase pasada, pero no importa, no te preocupes, vamos a hacer un repaso. ¿Ya? ¿Te Ya. acuerdas de la clase pasada? En la clase pasada nosotros vimos herencia y polimorfismo. Y dentro de la herencia, cuando nosotros hicimos polimorfismo, cuando utilizamos el implements era un Java Interface. ¿Ya? Entonces cuando dice Java Interface servicio local, en realidad lo que está haciendo es generar una interfase que se llama servicio local y que tiene todos los métodos que tiene servicio. Y en servicio lo que hace es indicar que implementa la interfaz servicio local y desarrolla sus métodos. Así que en el fondo, si desarrollas todos los métodos y después haces servicio local con solo los encabezados y colocas el implement, va a funcionar igual. Porque ya están declarados, ya están sobrescritos de acuerdo a lo que está solicitando la interfaz.
pero es básicamente lo que vimos en la clase pasada. Ahora podemos verlo en la próxima clase sin problema. Ya podemos echarle una vuelta, darle un repasito para que se entienda a cabalidad, ¿ya? Ya. Pero darle una vuelta a la clase pasada y les voy a mandar el código que estábamos viendo, ¿ya? Por lo menos de lo de programación orientada a objetos que no lo había mandado, ¿ya? Y el asunto de la solución del ejercicio tipo prueba. Que la versión de la sumativa está casi. El único problema es que me faltan los comentarios, ¿ya? Por eso ya se los hice, para que lo tengan y lo puedan revisar también. Aquí está el mensajero, ahí está el asunto de los insumos con sus métodos dentro del Enterprise Java Bean y todo el cuento. También para que le echen una vueltita, ya, y le den una revisadita para que lo puedan analizar también y en lo posible utilizar lo que esté ahí como guía para lo que les sirva dentro del ejercicio o dentro de la prueba. ¿Ya? ¿Estamos, muchachos? ¿Qué es lo que pretendo que veamos en la próxima clase? Yo en la próxima clase pretendo que podamos seguir dándole una vuelta al asunto de los arrays, ¿ya? Y evidentemente haciendo herencia y polimorfismo. ¿Por qué? Porque el asunto de los arrays es bastante importante, tanto en su base como en lo que vamos a ver con JPA. JPA se basa en el manejo de listas, por eso que quiero que el arrays quede 100% entendible, que se entienda completamente. Vamos a hacer el método add, el método remove, cuál es la gracia para poder hacer las modificaciones en los array list y todo el cuento de las operaciones básicas para que después, cuando pasemos a JPA, que va a ser la clase del viernes, lo pueden hacer y adoptar de la manera más fácil posible. ¿Ya? Excelente, Brian. Jeremy, perfecto. Ya, muchachos. De nada, Carolina, por favor. Lo único que les pido, muchachos, si tienen alguna pregunta, háganmela. Yo se la voy a responder. Hagan los ejercicios que les voy a mandar, analicen el código que les voy a mandar, ¿ya? Y créanme que sin darnos cuenta van a quedar nivelados y van a aprender toda la materia del semestre, quizás con un poquito más, les voy a meter un poquito más del acelerador, pero ojo, va a ser un acelerador con todo explicado, ya no va a ser así como que de repente dice los profes, ya no, vamos a poner el acelerador y hay un montón de cosas que se saltan, no, nosotros no nos vamos a saltar nada, pero lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Entonces, cualquier consulta, háganmela, muchachos, y se la responderé, ¿ya? A lo mejor si me la hacen el fin de semana puede que me demore un poco más de tiempo, pero trataré de responderles lo más rápido que pueda, ¿ya? Ya, muchachos, creo que tienen otra clase ahora, y yo también, de hecho, también tengo otra clase, así que igualmente ya por ahora los dejo, que tengan un súper buen fin de semana, muchachos. Estudien, traten de tampoco complicarse tanto por la prueba, sé que es difícil lo que les estoy pidiendo, pero créanme, una nota no hace la diferencia, una nota no. Yo les voy a, después cuando tengamos un poquito de tiempo, les voy a contar mi historia y les voy a decir, les voy a mostrar por qué una nota no hace realmente a la persona, ¿ya? Pero traten de relajarse un poquito frente al contexto de la prueba, no se estresen más de la cuenta, ¿ya? Y evidentemente eso sí, no quiere decir que si les va bien o les va mal, no quiere decir que va a ser lo mismo en la otra, pero créanme que van a aprender todo lo que tienen que aprender. ¿Ya? Ya, muchachos, cuídense, que tengan lindo fin de semana. Tápense bien porque los cambios de temperatura hacen que uno quede afónico después y nos estamos viendo el día lunes. Chao, gracias, profe. De nada, cuídese.